Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a seguir con el tema de la ley de Coulomb, pero esta vez vamos a concentrarnos en esta parte de este tema en resolver ejercicios del enunciado 2 y toda la fórmula de la ley de Coulomb. Recordemos que la ley de Coulomb está basada en dos enunciados. Señor Mini Einstein, por favor preséntenos esos dos enunciados. Ahí está. En el video de la ley de Coulomb parte 1 resolvimos esta primera parte de esa fórmula. Solamente multiplicamos la carga 1 por la carga 2. En esta ocasión, en este video, vamos a resolver ahora la parte del enunciado 2, que como lo dice su definición, es la distancia al cuadrado, ¿sí? Es distancia al cuadrado, es todo lo que vamos a hacer. Vamos a resolver entonces la parte de la fórmula completa de la ley de Coulomb, solamente la distancia al cuadrado. Recuerden que este símbolo es de proporción matemática. Lo vamos a convertir a signo de igual para resolver problemas del enunciado 2, pero esto es lo correcto, ¿eh? Ley de Coulomb. Aplicando el enunciado 2 que se refiere a esta parte de la fórmula, la parte de abajo de la división, distancia al cuadrado. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, necesito sus conocimientos en notación científica, usando múltiplos y submúltiplos, tal y como aparece en la página 267 de su libro de física. Necesito también de sus conocimientos en matemáticas en potencias, es decir, ¿qué hago cuando una potencia se multiplica? ¿Qué hago cuando las potencias se dividen? ¿Qué hago cuando las potencias se suman? ¿Qué hago cuando las potencias se restan? Necesito saber eso. ¿Qué hago cuando las potencias se elevan a otra potencia? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esas son las habilidades que yo necesito para resolver este ejercicio. Así que revisen por ahí sus apuntes matemáticas, porque hasta donde sé, ya debimos haber visto esto de acuerdo al temario, ¿eh? Bueno, vamos a aplicar el enunciado 2, distancia al cuadrado. Leamos el ejercicio. Por cierto, acuérdense, este tipo de ejercicios que les estoy poniendo del enunciado 1 y del enunciado 2 no están en los libros de texto. Así no se aborda. Se tiene que ver toda la ley de Coulomb completita. Hacer un ejercicio con todos los datos que ven ahí. Yo lo estoy haciendo parte por parte para que le vayamos entendiendo. ¿Sale? Entonces, dice el ejercicio 6, calcular la relación proporcional de la fuerza eléctrica de dos cargas eléctricas. Ya no nos dice cuáles, porque no nos interesa en el enunciado 2. A nosotros nos interesa que separadas a una distancia r igual a 0.3 metros. Aplique solo el enunciado 2. Entonces lo único que vamos a hacer según el enunciado 2, pues es elevar al cuadrado la distancia. Es todo lo que vamos a hacer. Anotamos los datos. Distancia es igual, en este caso la distancia se representa con la letra R en la ley de Coulomb. Es igual a 0.3 metros. En este caso estamos hablando de metros, ¿ok? Para que nos quede claro, cuando tenemos múltiplos y submúltiplos, normalmente se ponen antes de una unidad de medida principal. Acuérdense que en las cargas eléctricas teníamos MC. Ahí estoy poniendo el prefijo M antes de la unidad de medida principal, C, que es milicoulombs. Por eso yo ya sé que M en ese caso significa mil. Pero aquí la unidad principal es M, o sea, metros. Metros se representa con una M, ¿sale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es convertir esa distancia en potencia base 10. A mí no me sirve el 0.3 así nada más. ¿Lo puedo usar? Sí, señor, lo puede usar. Pero es mejor hacerlo con con notación científica, porque pues las cargas están en notación científica. La K, que vamos a hablar más adelante en este video, está en notación científica, pues entonces la distancia la necesito en notación científica. Profe, ¿cómo llegó a ese -1? Bueno, yo les había enseñado en clase que cuando tenemos números decimales y queremos representarlo en notación científica, potencia base 10, observemos el número, cuántos lugares antes del punto decimal se encuentra. 0. Y luego sigue
¿Cuántos lugares? ¿Cuántos dígitos? 1, 3. Ahí apareció el 3. Solamente un lugar. Por lo tanto, en notación científica, ese decimal significa que voy a poner el número mayor a 0, o sea, en este caso el 3, lo multiplico por 10. ¿Y cuántos lugares está antes del punto decimal ese número? 1. Entonces le pongo menos 1. Profe, ¿por qué menos 1? Porque es antes del punto decimal. Número que se encuentre antes del punto decimal y quiero yo representar la notación científica, el exponente de la base 10 es negativa. Acuérdense, las cargas eléctricas ya lo habíamos visto. Bueno, ahí está, menos 1, porque se movió, porque está, solamente un lugar antes del punto decimal. Otro ejemplo, a ver si lo entendimos. Suponiendo que fuera la distancia 0.03, ¿cuántos lugares antes del punto decimal se encuentra el 3? Contando al 3, claro está, en este caso. 2 lugares. Ah, caray, a ver, profe. 1, 2. Ah, bueno, por eso le pongo menos 2. ¿Que está a 3 lugares? Pues le pongo menos 3. 4 lugares, menos 4. Y así. Pero ese no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que dice en el ejercicio 6. Sustituimos la fórmula. ¿Qué dice el enunciado 2? ¿Cuál es la fórmula? Ah, esa es la fórmula. Cambiamos el signo de proporcionalidad por el signo de igual y sustituimos nuestra fórmula. Pero observen, ¿cuánto vale la distancia en notación científica? 3 por 10 a la menos 1. Anoto donde esté la R, la sustituyo por ese valor y dejo el cuadrado. Profe, ¿siempre va a ser ese 2? Sí, señor. Observen la fórmula. La fórmula claramente me dice que esa distancia está al cuadrado. ¿Puede ser un 3? No, la fórmula dice que la distancia está al cuadrado. Puede ser... ¿y ese menos 1 de dónde salió? Acuérdense. Transformamos la distancia en potencia en notación científica y la potencia en este caso es menos 1. Si retomamos el otro ejemplo que les puse de menos 2, pues ahí en lugar de menos 1 sería menos 2. Y el 2 del cuadrado de la distancia se queda porque así dice la fórmula. ¿Okay? Resolvemos. Aquí la cosa se pone interesante. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a elevar al cuadrado el 3 primero. Primero voy a elevar al cuadrado el 3. ¿Sale? ¿Qué significa elevar un número al cuadrado? Significa que lo vas a multiplicar el número de veces que te dice ese exponente. Si te dice 4, pues 4 veces el mismo número. O sea, 4 por 3. 2 por 3, no. Si es exponente 2, voy a multiplicar 2 veces el mismo número. 3 por 3. Si fuera un exponente 4, 3 por 3 por 3 por 3. Y si fuera 20, profe, 3 por 3 por 3 por 3 por 3 hasta que se te acabe la libreta. Pero en este caso siempre va a ser 2 porque la fórmula dice que la distancia está al cuadrado. ¿Y cuánto nos da 3 por 3? 9. Sale. Continuamos. Luego, ¿qué voy a elevar al cuadrado? La notación científica. 10 a la menos 1 al cuadrado. Pero pasa algo aquí. ¿Cómo elevo un exponente a otro exponente? Dejamos el 10 y los exponentes, cuando se elevan a otro exponente, en este caso se multiplican. Menos 1 por 2. Entonces, eso me da menos 2. Listo. Ya tengo la otra parte de ese valor. Y lo pongo como resultado. Es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Sale? Lo vamos a dejar así. No vamos a hacer la división del 1 entre el valor que nos dio, porque pues lo vamos a utilizar así como está ahí cuando desarrollemos toda la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Sale? Y pues bueno, la unidad de medida en este caso, como es metros, y pues metro al cuadrado, pues sería metro por metro, como está al cuadrado, pues es metro al cuadrado. ¿Sale? Otro ejercicio, a ver si nos quedó claro. Datos. La distancia dice que es 0.04. ¿Cuántos lugares antes del punto decimal se encuentra ese número?
2. Bueno, por lo tanto el exponente, ¿cuál sería? Si lo quiero poner en notación científica. Menos 2, ¿no? Entonces, 4 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? 1, 2. Ahí está. Observa, el del anterior era antes del punto decimal, el 3. Entonces nada más un lugar. Aquí son 2 lugares, contando al mismo número. Pues por eso le pongo menos 2. Sustituimos la fórmula. Vámonos rapidito aquí. ¿Cuánto vale la distancia? 4 por 10 a la menos 2. Pongo donde esté la R, 4 por 10 a la menos 2. Y como está al cuadrado, pues le pongo sus paréntesis y lo elevo al cuadrado. Observen cómo el exponente de la base 10, del 10, ya no es menos 1, ya es menos 2. Entonces nos va a dar otro valor. Procedemos a elevar al cuadrado el 4. ¿Cuánto sería? 4 al cuadrado. ¿Qué significa elevar a una potencia, una base a un cierto número, a un exponente? Voy a multiplicar las veces que me diga ese exponente el mismo número. Ah, profe, entonces sería 4 por 2. No. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 4? 2 veces por sí mismo. 4 por 4 igual a 16. Hago lo mismo con la notación científica del término. 10 a la menos 2 al cuadrado. Ahí está. Menos 2 por 2. Y esto nos da 10 a la menos 4. Disculpen. ¿Qué sigue? Pues pongo el resultado. 4 por 4, 16. Y 10 a la menos 4. Listo. Ya encontré el resultado. Y la unidad de medida sigue siendo metros al cuadrado. ¿Ok? Les dejo 3 ejercicios para que ustedes los resuelvan. ¿Sale? Están sencillitos, la verdad. Apliquen lo que acabamos de hacer en los ejercicios anteriores. Chequenlos bien, la verdad están relativamente fácil. Nada más el enunciado 2 es lo que estamos viendo ahorita. Y les pongo el resultado. ¿Sale? Cuento 3, acuérdense, anótenlos, pónganle pausa, resuélvanlos y luego verifican los resultados. 1, 2, 3. Muy bien. Ya vimos en el video de la parte 1 de la ley de Coulomb cómo resolver la multiplicación de las cargas eléctricas, Q1 y Q2. Ese es el enunciado 1. Acabamos de ver el enunciado 2. ¿Qué nos hace falta? La K. Esa K es una constante de proporcionalidad que proviene de esta fórmula. No vamos a resolver la fórmula, pero debemos saber que esa fórmula depende de una constante de permitividad. En este caso está en el vacío. Dependiendo del tipo de material que tú tengas, el tipo de medio en el que estés buscando esa fuerza de atracción o de repulsión de las cargas, es el valor de esa constante de permitividad y por lo tanto la constante de proporcionalidad cambiaría. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Simplemente nos vamos a quedar con un valor de K en el vacío igual a 9 por 10 a la novena potencia. Y esas unidades de medida que ven allí, ¿se acuerdan de la N? Newtons. Ya entró newtons aquí, porque estamos hablando de fuerza. ¿Ok? Y las otras unidades ya las conocemos. Ese es el valor que vamos a usar. ¿Sale? Profe, ¿siempre va a ser ese valor? Sí. Si está en el vacío, sí. Es el que vamos a usar ahorita, de aquí en adelante, para resolver toda la ley de Coulomb. Y si está en el agua, bueno, pues habría que cambiar ese valor. No lo haremos. Hay unas tablitas que nos dan ese valor de la constante de la permitividad y por lo tanto cambia la constante de proporcionalidad. No lo vamos a hacer. Nosotros nos quedamos con que K siempre va a valer 9 por 10 a la novena potencia. ¿Sale? Ahora sí, resolvamos un ejercicio completito de la ley de Coulomb. Se va a poner sabroso esto, ¿eh? Vamos a juntar nuestros conocimientos del enunciado 1, del enunciado 2, del valor de la K y resolvemos toda esa fórmula. A ver cómo nos va. Bueno, datos. Determinar la fuerza eléctrica de atracción y la repulsión de dos cargas eléctricas. Bueno. Y dice en el vacío. Eso es importante. Muy bien, ¿cuánto vale la carga 1?
4m, ¿qué significa m? ¿Se acuerdan? Millicoulomb. ¿Cuánto vale la carga 2? 3mc, ¿qué significa la m? Millicoulomb. Entonces tengo 3mc. ¿Y cuál es la distancia? Dice el problema 0.2 metros. Traté de que cambiara un poquito la letra, ¿eh? Profe, ¿por qué no puede ser ahí mili? Una vez más les digo, porque en el caso del mili está antes de la unidad principal, que en este caso es coulomb. ¿Sale? Y además, si estamos hablando de distancia, pues tenemos que hablar de metros, centímetros, kilómetros, ¿no? Que son las unidades de medida de una distancia. Muy bien. ¿Cuánto vale K, profe? Ya lo habíamos dicho. Como el problema dice que es en el vacío, para nosotros siempre la K va a valer 9 por 10 a la novena potencia. Es una constante, por eso se llama constante de proporcionalidad. Convertimos nuestras cargas y nuestra distancia en notación científica. Ah, caray, profe, ¿de dónde salió? Regrésense en el video, vuélvanlo a repetir para que sepan de dónde salió ese 10 a la menos 3. Es mili. Bueno, reviso la página 267, ubico el prefijo mili, ubico el valor, es potencia base 10 a la menos 3 porque es mili. Bueno, multiplico el número por 10 a la menos 3. La distancia, ¿cuántos lugares antes del punto decimal se encuentra? Solamente uno. Bueno, 2 por 10 a la menos 1. ¿Sale? Muy bien, analicemos qué fuerza vamos a calcular. Este es el tipo de ejercicio que realmente aparece en los libros de texto, ¿sale? De física, así, desarrollado toda la fórmula. El 4 es positivo o negativo, tiene signo, no tiene signo, entonces es positiva. La carga 1 es positiva. Analicemos la carga 2. Veamos, es el 3. ¿Tiene signo? No tiene signo. Entonces es positiva o negativa. Positiva. Por lo tanto, la carga 2 es positiva. ¿Qué tipo de fuerza eléctrica tengo entonces? Si las dos cargas son del mismo signo, de repulsión. ¿Ok? Sustituimos la fórmula. Ahora sí vamos a sustituir toda la fórmula de la ley de Coulomb. Toda. Anotamos. Fuerza eléctrica es igual a. Iniciamos con la K. ¿Cuánto vale la K? Revisamos los datos. 9 por 10 a la novena potencia y las unidades de medida. Vámonos, ahí está. Que multiplica al cociente. Cuando hablamos de cociente hablamos de una división. ¿División entre quién? Entre las cargas Q1, Q2 y la distancia al cuadrado. Es una división. Cuando decimos cociente, acuérdense que nos estamos refiriendo al resultado de una división. Sustituyo la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? 4 por 10 a la menos 3. Anotamos el 4 por 10 a la menos 3 Coulomb. ¿Cuánto vale la carga 2? 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale la distancia al cuadrado? Pues al cuadrado no sé porque lo tengo que resolver. Pero la distancia sí sé que vale 2 por 10 a la menos 1. Anotamos el 2 por 10 a la menos 1 metros. Y lo ponemos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, pues así está la fórmula. Ley de Coulomb. Observen la fórmula. La primera parte de las cargas se resuelven como lo vimos en el video, en el primer video de la ley de Coulomb, donde resolvimos la multiplicación de cargas eléctricas, ¿sale? Entonces ya no lo voy a desglosar tanto en este ejercicio porque pues tardaríamos más. Nada más les estoy recordando cómo se resuelve esa parte. Ahí está el enunciado 1 y el enunciado 2 que tiene que ver con la distancia al cuadrado. En este video viene, rebobinen el video si no les quedó claro eso, ¿sale? Entonces resolvemos. Anotamos la K, porque pues no lo voy a utilizar ahorita. Anoto la distancia, porque no lo voy a resolver ahorita. Lo primero que voy a resolver es el enunciado 1. Carga 1 por carga 2. ¿Cómo lo hago? Habíamos dicho, digamos enteros por enteros, o sea 4 por 3. Y luego todo lo demás del término. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. De la carga 1 con la carga 2. 4 por 3, 12. Y 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, o sea, sumo exponentes y me da menos 6. Entonces, 4 por 3, 12 por 10 a la menos 6. Coulombs al cuadrado. Coulomb de un lado, Coulomb del otro, pues Coulomb al cuadrado. Anotamos nuevamente lo que ya tenemos de la fórmula.
Y ahora voy a resolver el enunciado 2. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? 2 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4. 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? Es una multiplicación de exponentes. Menos 1 por 2, el 10 se queda. Entonces sería 4 por 10 a la menos 2. Profe, no me quedó muy claro. Regrésate en el video y observa cómo vas a obtener ese valor de multiplicar, de elevar, perdón, un exponente a otro exponente. Les recomiendo que revisen sus apuntes de matemáticas, porque pues son reglas algebraicas con exponentes, ¿sí? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ahora voy a dividir lo que yo obtuve del resultado en el enunciado 1 con el resultado del enunciado 2, o sea, el producto de esas dos cargas eléctricas entre la distancia al cuadrado. Es decir, 2 entre 4 y 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 2. Anotamos nuevamente la K porque todavía no la hemos resuelto. Y dividimos 2 entre 4, ¿cuánto te da? 3. 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 2. Ojo, cuando dividimos exponentes, ¿qué operación debo de hacer en realidad? Una resta. Por lo tanto, pongo el exponente del numerador, que es 10 a la menos 6, y le resto, por eso dice menos 6 menos el exponente del denominador, del número que está abajo, menos 2. Y ya saben ustedes que, pues, ¿cómo se resuelve eso? Aplico la recta numérica. La ranita estaba 6 lugares antes del 0, bueno, me voy 6 lugares. Y luego dice que retrocede porque es una resta. Voy a retroceder. ¡Ah! Pero el otro número también es negativo. Entonces, menos por menos da más. Entonces ya no voy a retroceder. Voy a avanzar 2 lugares. Estaba yo en el menos 6 y ahora avanzo 2 lugares. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Entonces me da más 2. Avanzo. ¿En qué lugar caí? En 10 a la menos 4. ¿Sale? Continuamos. Ahora, ¿qué sigue? Voy a multiplicar todo este valor de la K, la constante, por este resultado que ya obtuve, que es la división de las cargas eléctricas entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo lo hago? Bueno, multiplico 9 por 3. O sea, digamos que los enteros con los enteros. ¿Se dan cuenta? Normalmente estamos haciendo eso en todos los ejercicios. Primero los números y luego las notaciones científicas. Y luego anotamos el resultado. 9 por 3, 27, ¿no? Y después multiplicamos 10 a la novena potencia por 10 a la menos 4. ¿Qué hacemos cuando multiplicamos exponentes? ¿Cuál es la operación matemática que tengo que hacer cuando multiplico exponentes? Lo sumo algebraicamente. Acuérdense que cuando digo algebraicamente significa depende del signo, ¿sí? Entonces 9 más, pero como el otro es menos 4, menos 4. ¿Ok? Resolviendo las unidades de medida, pues bueno, eliminamos estas que no nos sirven, porque pues, digamos, cruzadas se eliminan. Y nos quedamos con el valor de una fuerza, que ya sabíamos nosotros que una fuerza se mide, que tiene sus unidades de medida en honor al señor Newton, N. Y finalmente el resultado, el 27 se queda y 9 más menos 4, una vez más, ¿tienes duda? Utiliza tu recta numérica. Ubica el número, luego resuelve los signos y obtienes el resultado. 9 más menos 4 es 5. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer ahora un ejercicio, pero con signos contrarios. Anoto los datos, la carga 1, la carga 2, la distancia. Me voy rapidito en esto. El valor de la constante, convierto los datos en notación científica, observo los signos de las cargas,
La primera es positiva, no tiene signo, por lo tanto asumo yo que es el signo de más. La segunda es negativa, por lo tanto es negativa. Y entonces quiere decir que la fuerza eléctrica que voy a calcular es de atracción. Ya que tengo eso, bueno, pues sustituyo la fórmula de la ley de Coulomb. Anoto fuerza es igual a, ¿qué aparece primero? La K, que es la constante. Anoto el 9 por 10 a la 9ª potencia. Y los valores de las cargas y la distancia. Ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, la primera parte se resuelve como el enunciado 1, multiplico esos dos valores, y la segunda parte como el enunciado 2, elevo al cuadrado esa distancia. En el primer caso, 9 por menos 2, menos 18, y 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, pues 10 a la menos 6, ¿no? Si se dan cuenta, como que se repite esta parte del exponente. Y luego resuelvo la distancia al cuadrado. 3 por 3, porque está al cuadrado, me da 9. 10 a la menos 2. Por 10 por el exponente 2, pues me da menos 4, ¿no? Observen que ya no es menos 1, ya es menos 2, y por lo tanto elevarlo al cuadrado, pues te da menos 4, porque la distancia ya es 0.03. Ya son dos lugares antes del signo antes del punto. ¿Sale? Muy bien. Luego divido estos dos valores, el producto del enunciado 1 y el cuadrado del enunciado 2. 18 entre 9, ¿cuánto nos da? 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 4. ¿Qué hago con las potencias? Se restan, ¿no? Bueno, 18 entre 9 a 2. Menos entre más da menos. Y las potencias se restan, los exponentes. Menos 6 menos 4. Las unidades de medida, pues observen, se siguen conservando. ¿Y cuánto me da menos 6 menos 4? Pues menos 2. ¿Vale? ¿Qué sigue? Multiplicamos este término por este otro término. El 9 que multiplica al menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 18. El 10 potencia 9 que multiplica al 10 menos 2. Cuando se multiplican exponentes, ¿qué hago? Lo sumo. 9 más menos 2. Y las unidades de medida que pues voy a eliminar para quedarme nada más con Newton. ¿Qué resultado obtengo? Menos 18 por 10 a la 7ª potencia. Observen, ya cambió. Ya cambió. Porque 9 más menos 2. Más por menos da menos. O sea que es 9 menos 2. Le quito al 9 2 y me queda 7. Cambió, ¿no? En el otro no nos daba 7. En el otro nos daba 5ª potencia, 5. Echen una revisada. Poco a poquito. Despacito. ¿Sale? Y aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen. Observen el ejercicio 14, las unidades de medida. Revisen su libro en la página 267. Ya no son mili, ya son micro. Observen la unidad de medida de la carga 1, 8 microcoulomb. La carga 2, 1 microcoulomb. ¿Sale? Pongo los resultados, póngale pausa, anótenlo, traten de resolverlos y luego chequen los resultados. 1, 2, 3. Bueno chicos, esto fue todo en este video de la ley de Coulomb. Ya saben calcular la ley de Coulomb. Ya saben que la ley de Coulomb lo que permite determinar es la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas sin importar su signo. Solamente hay que observar justamente el signo para saber si esa fuerza eléctrica es de repulsión o de atracción. ¿Sale? Entonces observen la parte 1 y esta parte 2 para que les quede claro las veces que sea necesario. ¿Sale? See you next time y adiós.